tardes. Si usted quería levantarse a una mañana hermosa, con un sol grandioso, pero con temperaturas bajo cero, este fue su día. No todos gozamos este tipo de clima. Yo no tengo problema con eso. No sé, algunos de ustedes, pero... Bueno, no, tampoco huí de República Dominicana porque quería un clima más fresco. Los que vivimos, o los que viven allá saben muy bien, y en los países tropicales, que hace calor. Entonces, ¿para qué cambiar de clima, verdad? Si todos tienen, bueno, todavía no lo tienen en el programa, pero me llamó la atención mucho el versículo de Hebreos 4:12, que aparece en el programa, si usted es tan amable y lo busca. No tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar hoy, pero solamente quería dar esa lectura de este versículo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso debe motivarnos a nosotros a leer la palabra, a buscar refugio en la palabra del Señor. En esta tarde, como ya el hermano dijo, este tema que vamos a estar viendo, un buen comienzo, un buen final. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. En el primer capítulo, ahí aparecen unos cuantos versículos nada más que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice el apóstol: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Señor, añada su bendición a esta porción. Hermanos, ¿cómo comenzar algo, o mejor dicho, cómo terminar algo sin haberlo comenzado? ¿Cómo llegar a la meta sin haber comenzado la carrera? Y es probable que si ya comenzamos la carrera, es muy probable que no la terminemos. Eso quiere decir que cuando lleguemos a otro fin de año, si es que llegamos, volveremos a sentir ese entusiasmo una vez más de volver a comenzar. Y una razón por la cual no llegamos a la meta es porque no establecemos un buen plan de acción. O quizás no fijamos nuestra mirada a la dirección correcta. Entonces podemos concluir que el resultado final de lo que emprendamos está relacionado a lo que uno hace al principio de la carrera, de lo que uno empieza. Y esto también, hermanos, es muy cierto en cuanto a nuestra carrera espiritual.
Este es mi segundo año consecutivo que me toca predicar el primer domingo del año. Este es el primer domingo del año. Yo no he encontrado, hermanos, otra epístola bíblica más desafiante para comenzar un nuevo año que la primera epístola de Pedro. Quizás algunos recuerden el año pasado, yo traje un corto resumen de la epístola completa con el tema 7 resoluciones para el 2017. No sé cuántos recuerdan. Quizás el tema de hoy le anime a sacar un tiempito para poder leer y estudiar esta carta completa, para que así usted mismo saque sus propias resoluciones para este año que acaba de comenzar. Un buen comienzo, un buen final, ese es el tema, y se desprende del versículo 13 que leímos. Por favor, vuélvalo a leer conmigo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa todo esto? El apóstol está hablando de fijar por completo nuestro objetivo en la gracia que será ofrecida en la revelación de Jesucristo. Es decir, nuestra dirección debe estar puesta hacia nuestro encuentro con Cristo. Eso debe ser nuestro anhelo ante cualquier cosa que emprendamos aquí en la tierra. No perder de vista nunca ese gran día de recompensas. ¿No es acaso eso lo que estamos esperando? ¿Ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿No es eso lo que usted espera? Poder llegar a ese encuentro con mi Señor sin ser avergonzado y escuchar de su boca: bien hecho, buen siervo y fiel. Bueno, uno dirá, pues claro que yo espero eso, pero ese es mi objetivo a largo plazo. Mientras eso llega, yo tengo que ponerme en forma, quiero buscar un mejor trabajo, quiero remodelar mi casa, quiero cambiar mi vehículo, venir a la iglesia los 52 domingos del año, etcétera, etcétera. Bueno, no hay nada malo en eso. Usted puede hacer todas esas cosas. Pero ¿qué mayor objetivo podemos tener los hijos de Dios que esperar nuestro encuentro con nuestro Señor? Los demás objetivos que tengamos aquí deben estar conectados a ese objetivo principal para llegar a ese gran día de recompensas. Ahora bien, si ese es en realidad nuestro mayor objetivo, ¿cómo es que llegamos ahí? ¿Qué nos garantiza que vamos a recibir recompensa? La frase del versículo 13 que acabamos de leer, que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, contiene una idea bastante simple. ¿De qué se trata todo esto? El apóstol Pedro, que vivió en esos tiempos, el tipo de moda que usaban en aquel entonces era muy diferente al de ahora. Antes usaban túnicas y mantos y tenían un cinturón, un cordón, para sujetarse cuando la persona tenía que hacer alguna acción, cuando tenía que salir a la guerra, para que la ropa estuviera fija y no sea expuesto el cuerpo con la brisa o con cualquier cosa, cualquier obstáculo que encuentre en el camino. Es decir,
Lo que se nos dice aquí es sujeta tu mente. O sea, activa bien tu entendimiento para la acción. Activa bien tu entendimiento, lo repito, para la acción. Y esto, hermanos, se reduce a una palabra clave: compromiso. Compromiso. Todos los cabos sueltos de nuestra vida, o todas esas cosas que andan por ahí revoloteando en nuestra cabeza, deben estar atados a un compromiso serio y firme con Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. El creyente tiene una esperanza viva. Eso es lo que Pedro comienza a detallar a partir del versículo 3. Perdón, a través de este capítulo 3. Y esta esperanza viva a través de la resurrección de Cristo para recibir una herencia incorruptible, intachable, que no se marchitará, y está reservada en los cielos ¿para quiénes? Para los redimidos. Entonces, en base a todo eso que tenemos en Cristo, el apóstol dice, sujetemos nuestro entendimiento para tomar acción. Y así dejar de un lado lo que no produce absolutamente nada bueno. Entendimiento aquí no se trata solo de nuestro intelecto, sino también de todas nuestras facultades. Es cuestión, hermanos, de estar alerta a todas las advertencias que nos hacen caer en los enredos de esta vida. Si uno pretende alcanzar la meta establecida, uno no se pasa la vida cristiana como si estuviera en un recreo, ahí bien relajadito, como en vacaciones, o siempre fresco como un vegetal. El Señor no se complace con ese tipo de vida sedentaria, sabiendo que muy pronto le veremos cara a cara y que daremos cuenta de nuestro trabajo en su viña. Ahora, hay algo más que el apóstol agrega en el versículo 13, y él dice lo siguiente: sed sobrios. Pero él no está hablando aquí de lo opuesto a estar borracho, aunque el término también se usa para referirse al alcohol. Sin embargo, él está hablando aquí de una templanza espiritual, de una claridad mental. Y el que tiene claridad mental tiene cordura, tiene autocontrol, tiene disciplina. Y estas cosas son las que se requieren para no ser embriagados, hermanos, por las seducciones de este mundo. Si usted va al capítulo 5 de este mismo libro, en el versículo 8, Pedro lo vuelve a repetir una vez más y nos dice por qué debemos estar siempre sobrios. Búsquelo ahí, en el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, y aquí la razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, uno no puede atravesar esta vida exponiéndose al peligro de pecar como lo está haciendo el resto del mundo. Porque con eso lo que vamos a hacer es deshonrar el nombre de Cristo. Y déjeme decirle, deberíamos estar profundamente preocupados de cómo la cultura actual ha invadido a la iglesia. Cada vez más se observan los elementos más básicos de la cultura del mundo, las cuales provienen de sus modas, de su música, de sus películas y de todos esos programas que usted ve en la televisión. Y mire que lo grave del asunto es que hay
predicadores que piensan que traer al púlpito los elementos de la cultura, de moda y cosas de la nueva generación es una buena táctica para tener mejor contacto con su público. No, dígale que no. Porque lo único que se consigue con eso es generar una deficiencia de autodisciplina espiritual en la congregación. Es imposible, hermanos, exponerse a lo malo sin salir perjudicado. Porque una cosa diferente es que los que están sentados en la banca lo hagan y que el predicador lo corrija, pero que el predicador se identifique con los resultados de la corrupción, lo coloca en un terreno enemigo, porque ¿cómo podrá entonces hablar en contra de esas cosas? ¿Se da cuenta? La autodisciplina espiritual es un punto crítico y es un llamado para todos nosotros sujetar bien todo lo que está suelto en nuestra mente. Que nuestro pensar esté conectado ¿a qué? A las Escrituras. Que todo esté claro en nuestra mente, con una autodisciplina espiritual controlada por el Espíritu Santo, no por el mundo. Yo estoy en Cristo, yo no estoy en el mundo, yo estoy en Cristo. Ahora quizás nos preguntemos, bueno, ¿y cómo es que yo puedo lograr todo esto? Les voy a dar 3 elementos prácticos que nos van a ayudar. Y yo ya lo mencioné el año pasado. Si yo quiero sujetar todas esas cosas que están sueltas en mi mente, las cuales producen inestabilidad espiritual o me conducen por el rumbo equivocado, lo primero que yo tengo que tener en cuenta y saber muy bien quién es mi dueño, o sea, a quién le pertenezco yo. La Biblia dice en Hechos 20:28 que el Señor ha comprado la iglesia, ¿con qué? Con su propia sangre. Y si vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice que este cuerpo que tengo no es mío, pues fue comprado por precio. Por lo tanto, debo glorificar a Dios, porque mi cuerpo y mi espíritu le pertenecen a Él. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, justo en el versículo 14, lo puede leer, no pierda de vista este capítulo porque vamos a estar enfocados aquí. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y mire, esta sería una buena dosis de cómo glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, alejándonos de la corrupción de la cual hemos sido salvos. Ahora que somos hijos de Dios, no debemos identificarnos con algún tipo de corrupción que esté asociada a esta cultura. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer eso? Mira conmigo lo que dice el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto debe ser entendido como un llamado a una santidad total, la cual a menudo pasamos por alto, sin tomar en cuenta que pertenecemos a quién, al 3 veces santo. Ahora, no es dárselas de santo, cualquiera puede hacer eso, sino que nos apartemos de lo corrupto a lo sano. Y lo serio de este asunto viene a continuación en el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este es el concepto esencial del asunto, hermanos. Que hemos sido comprados y no somos nuestros dueños. Es absurda la idea de que puedas estar bien con Dios y con el diablo. No podemos servir a dos señores. Es totalmente falso que puedas tener lo mejor de los dos mundos, como dice una frase aquí popular en Estados Unidos. Lo mejor de los dos mundos. No. Es imposible. Estamos llamados a obedecer al Maestro, a todo lo que Él diga, sujetos a su voluntad. Y aun cuando no hacemos específicamente lo que Él quiere que hagamos, siempre debemos estar buscando maneras en cómo agradarle. Solo Él tiene el derecho de imponer disciplina sobre nosotros y de evaluarnos en cuanto a la recompensa. No tenemos ninguna otra protección sino la que Dios nos proporciona. Y ninguna provisión tenemos que no sea dada por Él. Él es nuestro dueño. Como podemos ver, es un asunto muy serio. Hemos sido comprados, somos sus esclavos, pero escuche bien, es un tipo de esclavitud muy superior porque Él nos hace hijos suyos. Nos hace coherederos con Cristo. Como dice en Efesios allá, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y algún día nos permitirá compartir todo lo que es suyo en las glorias del cielo. Entonces recordemos siempre que somos posesión de Dios y que mi vida no es mía, porque he sido rescatado y he sido comprado con la preciosa sangre de Cristo. Él me compró, quitando mi condena. Él pagó la multa de mi pecado. Recuerden, estábamos bajo maldición. Pero Él tomó la maldición sobre sí mismo en mi lugar, para que yo pudiera quedar libre de esa maldición. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué valor tiene todo esto que estoy diciendo? Ese es el primer punto práctico. Si queremos mantener la autodisciplina espiritual, no nos olvidemos que somos propiedad del Señor. Y aquí les va el segundo punto práctico. Regresar al pacto de la salvación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tú te convertiste en creyente, y hablo de creyente practicante, básicamente hiciste un compromiso en donde tú dijiste algo parecido a: me aparto de mi pecado y me someto al señorío de Cristo. Usted seguramente dijo, como yo dije: Cristo, yo acepto tu sacrificio por mí. Reconozco que ahora soy tu esclavo y tú eres mi Señor. Te doy mi vida completa para que tú la gobiernes. Uno entra, hermano, a la salvación en un acto de obediencia. Así es como entramos a la salvación, en un acto de obediencia. El Evangelio en sí es un mandamiento, ya que exige responder afirmativamente a lo que Dios ha ordenado. ¿Y qué es lo que Dios ha ordenado? Que todos los hombres en todas partes del mundo se arrepientan. Es un mandato. Este es el Evangelio. Es un mandato.
Si estamos en Cristo, eso fue lo que hicimos nosotros, obedecer a ese mandato. Y fue una facultad que solo Dios otorga, y lo otorga a cualquier pecador. De hecho, la salvación fue el primer acto verdadero de obediencia en nuestra vida, porque antes éramos, ¿qué cosa? Hijos de desobediencia, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Entonces, este primer acto de obediencia fue obedecer al llamado a creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, no volverlo a hacer. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Hice esto malo, no lo vuelvo a hacer jamás. Eso es arrepentirse. Desde ese momento, ¿qué fue lo que hicimos? Prometimos obediencia y sometimiento al Señor. Pero qué fácil es olvidar ese compromiso original. Si vamos al inicio de este mismo capítulo, nos damos cuenta que Pedro, apóstol de Jesucristo, está escribiendo a creyentes que fueron expulsados de su nación y residen esparcidos por diversos lugares. Sin embargo, el versículo 2 dice algo muy interesante. Dice que estos expatriados han sido elegidos según la presciencia, o sea, previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos ellos, al igual que nosotros, hemos sido elegidos según el previo conocimiento del Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos santifica para que podamos obedecer al Señor. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Y para esto fuimos nosotros salvos, para obedecerle. Es por eso que en la gran comisión el Señor dice a sus discípulos, y también nos lo dice a nosotros, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es más importante aún, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. No se trata de una obediencia selectiva en la que uno escoge las cosas que a uno le gustaría obedecer e ignora aquellas cosas que no quiere obedecer. No, la salvación es un asunto absoluto. Usted no puede elegir. Yo no puedo elegir qué debo obedecer y qué no debo obedecer. Mi sometimiento a Dios es total. Es un asunto absoluto. Y mire, desde el punto de vista del pecador, es un compromiso de obediencia a Jesucristo. La obra santificadora del Espíritu comienza ahí mismo en la salvación. Por el poder del Espíritu, a fin de que podamos vivir una vida de obediencia a nuestro Señor. En la salvación, nosotros fuimos separados, apartados. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado por la obra del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Y de manera figurativa, como lo está escribiendo aquí Pedro, cuando dice ser rociado con la sangre de Jesucristo, dice, es una manera figurativa que fuimos rociados con su sangre, pero esto fue como el símbolo, como un símbolo del compromiso que hicimos. La sangre de Cristo viene siendo para nosotros el símbolo de aquel pacto que hicimos, aquel pacto de obediencia que hicimos.
Cuando nosotros como creyentes somos salvos por la obra santificadora del Espíritu, somos llevados a una relación de un compromiso de obediencia a Dios. Un compromiso que ha sido sellado no con cualquier cosa, sellado con la sangre de Cristo. Es un símbolo para nosotros, no nos salpicó la sangre, pero simbólicamente sí. Si usted dijo sí al Señor, usted se comprometió. Le costó su sangre al Señor. Y usted prometió en ese momento total obediencia a Él. ¿Pero qué pasó? Fallamos. El punto de Pedro aquí, hermanos, es que la muerte de Cristo satisface a Dios y al mismo tiempo nos compromete a obedecerlo. En el versículo 22 vemos que Pedro vuelve a referirse a la salvación. Ahí en el versículo 1, capítulo 1. En el versículo 22, él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, si tú dices que eres salvo, la salvación es ese momento en tu vida cuando tú dices honestamente, te obedeceré, me someto a ti, me comprometo a una vida de obediencia a Cristo desde ahora en adelante. Pero escucha esto, no se trata de un compromiso de palabras, sino de un compromiso de acción. Entonces la clave para un compromiso serio con Dios y una autodisciplina espiritual día tras día, que nos lleve a ese gran día de recompensas allá en el cielo, es primeramente tener bien claro de quién es nuestro dueño, como ya vimos. Y en segundo lugar, guardar la promesa de obediencia que hicimos en el momento de nuestra salvación. Pero ¿con cuánta frecuencia fallamos? ¿Con cuánta frecuencia fallamos? ¿No es verdad? Mire, un nuevo año apenas comienza. Hoy sería un buen momento para renovar nuestro compromiso con Dios. Termino con un tercer elemento práctico que nos ayudará a sujetar todas esas cosas sueltas que están en nuestra mente, todos esos cabos sueltos de mi vida, y es esta. Esta es muy importante. Reconocer que todo pecado ofende gravemente a Dios. El versículo 14 dice lo siguiente, de este mismo capítulo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y esto viene del libro de Levítico, sed santo porque yo soy santo. Si decimos que pertenecemos a Cristo, si decimos que estamos en Cristo, que somos hijos de Dios, que deseamos honrarle, adorarle, alabarle, exaltarle, entonces no hay otra opción que vivir en santidad. Es decir, una separación total de todo aquello que Dios aborrece. Y escuche esto, no hacer esto es muy grave, porque es una violación al estándar de santidad que Dios establece, de su propia santidad.
de su propia perfección. Claro, usted se estará preguntando ahora mismo, es obvio que no vamos a alcanzar ese nivel de santidad. No podemos ser exactamente perfectos como el Señor, que podemos estar en una perfección total como Dios. Pero ¿qué pasa? Al menos esa debe ser nuestra meta. Aunque no lleguemos físicamente a ese punto, esa debe ser nuestra meta aquí en la tierra. Correr esta carrera, yo no sé si la voy a alcanzar. No, mejor dicho, yo no la voy a alcanzar. Pero yo tengo que estar en esta carrera de la santidad. Porque mi objetivo es llegar allá a la meta. Y aunque no llegue con un cuerpo perfecto, ¿pero qué me espera después? ¿Qué me espera después? Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 7. Y este es un buen consejo para nosotros. Esto es algo que debe empujarnos cada día a nosotros cuando nos levantamos, cuando empezamos el día. Dice él allá en 2 Corintios 7:1: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. Temor de Dios. Ahora, veámoslo de esta manera. Uno no peca contra un credo. Uno no peca contra una institución. Tampoco uno peca contra algo que va a ocurrir en el futuro. Uno no peca contra un código de leyes, sino que pecamos contra Dios. David lo dijo bien claro en el Salmo 51, cuando él pecó aquella vez con Betsabé y llegó a ser el autor intelectual de la muerte del esposo de ella, Urías. ¿Qué dijo él allá? Él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Uno ve el pecado como una gran violación a Dios. Porque cuando uno peca, puede ser que la gente nunca lo sepa. Nadie sabrá que has quebrantado el mandamiento, pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, te dice: has pecado contra mí. Y si ese pecado, hermanos, si ese pecado continúa sin ser confesado, solo debemos recordar lo que David experimentó. Cuando dice en Salmos 32, del 3 al 4, dice allá: mientras callé, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire lo gráfico que lo pone él. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sin embargo, vemos que el panorama de David cambió cuando él llegó a la confesión. Cada pecado es contra Dios. El que está sin Cristo no entiende nada de esto que experimentó David. En cambio, cuando yo oculto mi falta, es imposible no pasar por la angustia que David pasó. El Espíritu de Dios nos convence de pecado. Y la única manera de que la mano de Dios no va a recaer en nosotros es confesando nuestra falta. Es confesando nuestra falta. Recuerda quién es tu dueño. Renova
el pacto de salvación que hiciste aquella primera vez. Recuerda muy bien que cada falta, cada pecado, por más insignificante que sea, es contra Dios, contra su santidad. Si alguna vez dijiste, Señor, sálvame y yo te seguiré, ten por seguro que Él mantiene su promesa. La cosa es, ¿mantienes tú la tuya? ¿Mantengo yo la mía? Él la mantiene perfectamente. Pero nosotros caemos en este estándar diferente a Dios. Una vez más, recuerda que el Señor es tu dueño, que hiciste un compromiso de salvación y sé consciente de que cada pecado es una violación a la santidad de Dios, a la cual estamos llamados a vivir. Si en verdad estás en Cristo, tú no quieres ir a ninguna parte sin Cristo. Tú no quieres salir a ninguna parte sin que Cristo vaya contigo. Y si Cristo va contigo, Él nunca te va a llevar por el camino de pecadores. Nunca te va a llevar a ese lugar que tú sabes que no debe de ir. Nunca te va a pasar por el lugar del cual que Él te sacó. Uno se va a sentir incómodo cuando está en el lugar equivocado. Uno se siente incómodo porque no hay armonía con aquellas cosas. No hay armonía con aquel estado de vida. Porque estamos en Cristo. Ahora, quiero dejar un último pensamiento y con eso sí vamos a terminar. Si nosotros queremos cultivar hábitos para el fortalecimiento espiritual, la clave es muy simple. Y se ha dicho muchas veces desde acá, por boca de otros hermanos. Hay que pasar tiempo en la palabra, cada día. Hay que apartar tiempo para la oración y para la adoración familiar también. Hoy es un buen momento para comenzar, o para algunos de nosotros retomar esa práctica. Decide hoy lo que realmente crees. Porque cuando lo hagas, oye bien, esa va a ser tu convicción. Y basado en esa convicción, es como tu vida se va a manejar diariamente. Si tú crees y tienes esta convicción, así es como tú vas a actuar en base a esa convicción que tienes. A veces uno se siente cómodo en no resolver nada. Y vemos que el tiempo pasa y no hacemos nada. Y esto es como pisar en un terreno de arena movediza. Usted se va hundiendo, hasta que ya no puede mover las extremidades y clama a Dios. Si nosotros estamos contentos con la vida espiritual que llevamos, podríamos estar en serios problemas. Dios nos exhorta, hermanos, a construir sobre el consejo verdadero de las Escrituras. Y eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que honra a Dios. Puede que la autodisciplina no sea una tarea fácil. No lo es.
Pero en las cosas del Señor, oiga bien, en las cosas del Señor hay que empezar por lo más difícil. Hay que empezar por lo más difícil. Y digo difícil porque usted y yo estamos hechos del mismo material. La carne es débil. Yo sé lo que cuesta sacar tiempo para leer la Biblia todos los días. Yo sé lo que cuesta apartar tiempo para orar y para apartar tiempo para la adoración familiar. Pero cuando uno logra dedicar un tiempo diariamente, la gran diferencia en nuestra vida se va a notar más rápido de lo que uno piensa. Y yo sé que muchos de nosotros aquí somos testigos de eso. Que cuando hay dedicación, cuando hay devoción, cuando Dios va primero, cuando ponemos ante todo a Dios, las cosas en nuestra vida va caminando con esa armonía. Que al llegar el final de nuestros días, que cuando lleguemos a ese final de nuestros días, que estamos ya a punto de dar el último respiro, sería bueno que podamos decir todos, como escribió Pablo a Timoteo en su segunda carta, allá en el capítulo 4. Versículos de 6 al 8. Muchos lo conocen ya. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Fíjate, tiempo pasado. Está hablando en tiempo pasado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y dice él, por lo demás, me está guardada, mire qué seguridad, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, ahí donde todos queremos llegar, en aquel día. Mire lo que dice Pablo, termina. Y no solo a mí, no solo a él, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve la importancia de vivir cada día pensando en ese objetivo principal? ¿Amas tú la venida del Señor? Bueno, comencemos bien, para que terminemos mucho mejor mañana. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a estar de pie y orar. Mi Dios y Padre Celestial, qué bueno, Señor, es ser tocado por tu palabra. Palabra que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, que nos hace ver, Señor, la dirección que debemos seguir. Es apenas, Señor, el inicio de un nuevo año. Las cosas que quedaron atrás, allá quedarán. Tú nos has permitido, Señor, el poder respirar, poder ver la luz de un nuevo día. Y es suficiente para poder decir gracias. Y poder tener una mentalidad clara
poniendo, Señor, este objetivo de llegar a ese encuentro con nuestro Señor. Reconocemos, Señor, que la carne es débil, sí. El espíritu está dispuesto. Ayúdanos, pues, Señor, a que al iniciar este nuevo año, vengamos a ti, Señor, reconociendo que te pertenecemos a ti y que aquel pacto de obediencia que hicimos cuando tú nos diste la facultad de reconocer nuestra condición y por fe aceptar a tu Hijo, volvamos a renovar y que tengamos en cuenta, Señor, que cada falta, cada pecado no es contra alguien o algo, sino es contra ti. Oh, Señor, David lo dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Oh, Señor, ayúdanos a ver aquellas faltas que todavía no te hemos traído. Danos convicción de ellas, Señor, para que así seamos vasos limpios, útiles, para ser usados por ti para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga a todos.